tejido, se entremezcla con el músculo. ¿Pero cómo se aplica? Se inyecta, lo inyectan. Estos cosmiatras agarran jeringas y comienzan a inyectar, hasta que la nalga esté grande, suficientemente grande, y le dicen, mira, tu nalga ya está bien. Y las personas se ven y dicen, oh, sí, está muy bien. O sea, ¿es algo similar al Botox? No. ¿Sería esto Botox? Hay que diferenciar mucho este tema. El Botox o la toxina botulínica en Perú tiene un registro sanitario. En Perú se puede usar, los médicos lo utilizan, no está prohibido. Pero tanto aceite de avión que colocan, la vecina la ve y le dice, ah, se colocó Botox, pero no se colocó Botox, se colocó aceite de avión. Entonces desprestigian un buen producto como es el Botox para poder cubrir, ¿no?, digamos, este tema, que es una plaga en Arequipa, ¿no?, que ha aumentado bastante realmente. Y en el caso de mujeres que están en época de lactancia, ¿puede afectar tener esos implantes en los senos, digamos? Hablando, por ejemplo, en lo que es pechos, ¿no?, si es una cirugía bien hecha por un cirujano plástico calificado, el implante puede ir detrás del músculo, de tal manera que la persona pueda dar de lactar sin problemas. Pero obviamente si se colocan aceite de avión en los senos, que también lo he visto, o sea, se inyectan este aceite de avión y le inyectan en los pechos, lo que va a suceder es que va a haber infección, va a haber un tema infeccioso ahí, una mastitis. Lo que yo he visto, por ejemplo, es que salen pus del pezón, y eso no se puede dar a un niño, ¿no?, a un bebé. Hay una infección enorme. Puede haber una infección generalizada e incluso ocasionar la muerte del paciente. ¿Y a la larga esto no puede producir un tipo de cáncer? Realmente no hay muchos estudios al respecto de lo que es el cáncer, pero lo que sí produce es un tema de infecciones crónicas, granulomas de cuerpo extraño. El cuerpo lo que desea es expulsar, botar esta sustancia, entonces lo saca a la piel y hay constantes infecciones, frecuentes infecciones. Llega a haber incluso lo que es el tema de la sepsis, ¿no? El paciente puede llegar a fallecer con bacterias en su sangre. Ahora, doctor, lo que acabo de escucharle, cuando usted me habla de bacterias en la sangre, ¿es posible, es probable que cuando a uno le estén inyectando este aceite de avión puede entrar al torrente sanguíneo? Claro que sí, o sea, las nalgas son irrigadas, por eso nos colocamos ahí las inyecciones para que el cuerpo las absorba. Si colocamos aceite de avión, podemos estar en un riesgo potencial de que este líquido se absorba por el torrente sanguíneo y vaya al pulmón y exista lo que es un tromboembolismo pulmonar, que es una de las causas de muerte muy conocidas con estos implantes, ¿no? Ahora, doctor, usted nos ha hablado, es un término que para mí es nuevo, cosmiatra. 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 Un cosmiatra, ¿quién es? ¿Cuántos años de estudio tiene para poder hacer este tipo de actuaciones? Muy bien, primero, yo no tengo nada en contra de los cosmiatras, yo los respeto mucho, mi hermana es cosmiatra, así es que... Pero hay que saber diferenciar algunas cosas, ¿no? Un médico es un médico y un cosmiatra no es un médico. Un cosmiatra es una persona, alguien con el deseo de repente de poder tener un sustento. Estudia 3 meses en institutos. ¿3 meses? Sí, en institutos. Frente a 10 años. Frente a 10 años, ¿no? De medicina. De medicina. Y en nuestra ley, ni siquiera un tecnólogo médico, ni siquiera un técnico de enfermería puede colocar una inyección. Un técnico de enfermería estudia 3 años y no puede colocar una inyección en la nalga porque está prohibido por la ley. No está autorizado. No está autorizado. Aquellos que están autorizados son enfermeras, médicos, obstetrices, odontólogos, pero no ni siquiera un técnico en enfermería. Y menos un cosmiatra que tiene 3 meses y trata de hacer desde lipos, implantes en nariz, o sea, ya es casi un cirujano plástico, ¿no? Entonces, hay un vacío legal en el tema de la formación de los cosmiatras, en donde solo debería ser dirigido delineados permanentes, limpieza en rostro, masajes, masoterapia. Ni siquiera incluso debería estar enseñarse aparatología en estos institutos. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud pide un registro sanitario para que las máquinas entren a Perú.
Si pide un registro sanitario, entonces debe ser manejado por un médico. Correcto, doctor. Ahí usted estaría diciendo que hay una norma que no es observada, no se cumple. Así es. Pero en este caso, en este programa, sí observamos la norma, sí se cumple. Tengo que ir a una pausa y pido la disculpa al caso con ustedes, amigos televidentes. En unos instantes estoy con ustedes. No se vayan. Permiso. Amigos televidentes, de retorno con ustedes en compañía del doctor Marco Antonio Segarra Alarcón, quien es especialista en medicina estética y con quien veníamos conversando acerca de la diferencia entre lo que es alguien que desee con todo su derecho mejorar su aspecto físico, pero una cosa es un médico y otra cosa es un cosmiópata. Qué difícil palabra para mí, debe ser nueva. Doctor, estábamos conversando con usted y nos decía que inclusive su hermana tenía estos estudios, pero que nuestra ley también, una vez más, falla cuando alguien que tiene 3 años de estudios, como usted nos dice que es un asistente... Técnico de enfermería. Un técnico de enfermería, ¿Sí? No está autorizado a poner una inyección intramuscular en el glúteo. ¿Sí? Más si los cosmiatras hacen todo eso, inclusive de inyectar aceite de avión, de repente para que las chicas salgan volando, no lo sé, pero realmente yo llamaría la atención de la fiscalía en este caso, ¿no? Porque realmente es un contrasentido, o de los colegios. Usted en el interín me decía que quien da la autorización a los cosmiatras para que puedan hacer eso, y lo dejo a usted para que lo diga. ¿Quién, amigos televidentes, piensa usted que le da autorización a alguien que tiene 3 meses de estudio frente a 3 años o 10 años y que le permite hacer todas estas situaciones? ¿Quién le da la autorización? Bueno, primero hay muchos vacíos legales en este aspecto, ¿no? Hay institutos de formación en cosmiatría y no tengo nada en contra de los cosmiatras. Hay cosmiatras muy buenos que hacen un buen maquillaje permanente o asuntos propios de la cosmiatría. Pero en el tema de la currícula de estos institutos hay asuntos que no deberían de enseñarse porque simplemente no están para darlo a personas que estudian 3 meses o 6 meses, ¿no? Que es el caso de algunos institutos aquí en nuestra ciudad de Arequipa. El Ministerio de Educación, al dar las resoluciones directorales de esos institutos, está avalando, aprobando su currícula, y lo que está haciendo es formando cosmiatras con esa forma de proceder. Pero yo pregunto, ¿y qué sabe el Ministerio de Educación de Salud? Pues debería de tener una consultoría con el Ministerio de Salud o con los colegios médicos, ¿no? Con el colegio médico, para poder dar la aprobación pertinente y para que pueda ser dictado de repente por médicos o pueda tocar puntos específicos de lo que es la cosmiatría. Porque un cosmiatra no es un cirujano plástico, es un cosmiatra. Ahora, doctor, lo que usted me dice a mí me da pie para decir que el día de mañana el Ministerio de Salud es el que va a dar título a los maestros, a los pedagogos, ¿no? Porque si el Ministerio de Educación avala algo que tiene un carácter netamente de la salud humana,
Bueno, pues entonces que el Ministerio de Salud hable también de la enseñanza humana. Bueno, ahí lo dejo. Doctor, usted dentro de su labor nos decía cuando hemos estado en la pausa que básicamente usted lo que se dedica a hacer es liposucción, y quería que nos cuente sobre todo a quién se lo se hace, si a hombres, mujeres, niños o el pajarito de Venezuela que no sé a quién. Ok, bueno, primero mi rama, mi especialidad es la liposucción localizada. O sea, trabajamos por sectores con los pacientes, ¿no? Y trabajamos con el tema de más un lipólisis láser. Utilizamos un equipo que es un equipo láser que se encarga de destruir el adipocito. El adipocito es la célula que guarda la grasita, ¿no? Destruimos el adipocito y procedemos a extraerlo. Es mínimamente invasivo, es con anestesia local y solo trabajamos un sector por vez. No usamos la anestesia general. No sé si ustedes han visto en las noticias, es muy frecuente escuchar y murió por liposucción en la tal clínica o en una clínica específica, ¿no? No es que los médicos sean malos, o muchos de ellos quizás no tienen la especialidad y no deberían de hacerlo, pero el gran problema de la liposucción, la muerte por lipos, son solo básicamente dos: tromboembolismo pulmonar, que es una de las primeras causas de muerte. Sí. Explíqueme, ahí noto que en lo que usted acaba de decir son dos palabras, trombo y embolia. Ajá. ¿Qué es un trombo y qué es una embolia? Es un pedazo de grasa que se absorbe por el torrente sanguíneo y va al pulmón. Ese es el trombo. El trombo. Es como un tapón. Un pedacito de grasita que es absorbido, un taponcito, ¿no? Ya. ¿Y el embolia? Es tapar una vena, una arteria. Entonces se forma como un corcho, digamos. Un corcho. Y tapa una arteria, lo cual impide que haya irrigación. Irrigación en un sector, un órgano específico. Y en este caso usted básicamente nos habla de los pulmones. Pulmón es la primera causa de muerte. Un tromboembolismo pulmonar por la gran cantidad de destrucción de tejido, sangrado, ¿no? Una lipo general es muy traumática, no es sencilla. Y la segunda causa de muerte es la anestesia, ¿no? La depresión respiratoria por anestesia. ¿Qué sucede? No es que el médico haya sido malo, simplemente es que hubo un exceso de anestesia. Tampoco es que haya contado mal anestesia, sino es que al retirar grasa, el cuerpo ya no es el mismo y la anestesia permanece en el cuerpo y ocasiona estos efectos que pueden ser muy devastadores. Yo sé que el caso de más de una persona acá en Arequipa, mujeres, no conozco el caso de ningún hombre, debería usted hacerlo allá por el Congreso, donde se ha producido muerte cerebral, ¿no? Por una liposucción. En el Congreso, con honrosas excepciones, ya no es necesario, solamente la liposucción en algunos panzones. Pero bueno, pero yo lo que quería preguntarle, ¿es cierto que por retirar grasa puede descompensar al cuerpo en tal magnitud que puede haber una muerte cerebral? Básicamente esto ocurre por el tema de la depresión respiratoria. O sea, a un paciente se le puede rescatar de un paro cardíaco por las maniobras de resucitación y las maniobras avanzadas en sala de operaciones. Pero una depresión respiratoria, el hecho de que el pulmón deje de funcionar, es muy difícil de rescatarlo. Y a veces, con que demore 5 minutos en rescatarse al paciente, el cerebro ya está hecho gelatina. Por falta de oxígeno. De oxígeno, claro. Ahora doctor, me viene a la mente, muchas de las personas que yo sé que se hacen liposucción son personas, digamos, alrededor entre los 45 55 años, que es la etapa en que una mujer entra en su periodo natural de menopausia, ¿no? El retirarse de su estado reproductivo. Usted me corregirá, pero lo que he podido leer es que las mujeres en esa etapa empiezan a engordar fuertemente porque el cuerpo de esa grasa recupera hormonas para suplir lo que su cuerpo está empezando a dejar de producir por un proceso natural. Si le hacen una liposucción, ¿no le complicaría más su periodo de menopausia? Bien. Buena pregunta. Primero, la grasa es un tejido, como un brazo, ¿no? Es un tejido que produce hormonas, pero también es un reservorio de chatarra.
todo lo malo que hemos comido está ahí. Si nos hemos intoxicado, el cigarro que fumamos, el licor que tomamos, los tóxicos se encuentran de alguna manera, los radicales libres se encuentran fijados en la grasa. Es más, hay una recomendación en cáncer de mama. El paciente con cáncer de mama debe de reducir de peso. O el tema de una lipoescultura, una liposucción, retirar grasa, hace que la persona tenga menos incidencia de cáncer de mama. Es muy favorable retirar grasa. No es tan cierto el hecho de que me quito la grasa y me provoca una menopausia prematura o un asunto de esos. Nada que ver. Lo que sí sucede es que el paciente mejora, por ejemplo, en el tema de insulina, mejora en el tema del síndrome metabólico, que es muy común. Hay muchas señoras que tienen un abdomen superior a 100 centímetros y tienen una mancha en el cuello. Ellos son pacientes que pueden ser diabéticos en el futuro. Y el retirar grasa o el reducir abdomen, sea con dieta, ejercicios o algún otro tema, es muy favorable, ¿no? Ahora, doctor, a mí la palabra láser me suena a quemadura. ¿Cómo es esto de la liposucción láser? ¿Deja marcas, deja quemaduras? ¿Cómo la persona debe cuidar eso? No sé. Muy buena pregunta, excelente. Hace unos años, en el 2004, existía un láser, el láser caliente. Es uno de los primeros láseres que salió al mercado. Más o menos de 1064 nanómetros es el espectro de la onda, en donde sí, uno tocaba la piel y quemaba, ¿no? Quemaba y tenía una quemadura. Se dejaron de usar esos láseres hace unos 2 o 3 años, dando pie al láser frío. El láser frío tiene una menor longitud de onda, en donde uno coloca el láser en el tejido específico y lo destruye, pero si lo coloca en otro tejido ni siquiera se toca. Se conocen como el Smart Lipo, las lipos inteligentes. Puede tocar un vaso, una arteria, un nervio y no lo destruye, o la misma piel y no lo toca, pero toca la grasa y comienza a destruir el tejido adiposo. O sea, ¿no? Ha sido graduado para destruir únicamente solamente grasa, así es, y se conoce como los láseres fríos.